Muy buenas tardes. Hoy tengo el gusto de estar con el señor don Miguel Ángel Rodríguez Macay. Él fue el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Perú en el 2022 y es experto en relaciones internacionales y derecho internacional. En esta ocasión hablaremos de lo que está sucediendo en el Perú después de el indulto en estos días en la República del Perú hacia el señor presidente Alberto Fujimori, que gobernó la República del Perú en los años 1990 al año 2000, electo 3 veces presidente de la República del Perú, y quien tuvo una condena de 25 años de cárcel por 5 delitos, entre ellos peculado y derechos de lesa humanidad. Es importante recordar y que en esa época en que el señor presidente Fujimori estuvo en la principal magistratura del Perú, estaba en grupo y el Perú se veía asediado por lo que era el grupo terrorista Sendero Luminoso, que era el líder, era Abimael Guzmán. Señor ministro, muchas gracias por su tiempo y por poder comprender qué es este periodo que ha llevado varios años a la República del Perú con este tema y que genera mucha pasión entre los peruanos y que divide a la sociedad peruana. Tal vez, señor Rodríguez, si empezamos a entender qué era lo que estaba viviendo la República del Perú en esos años en que fue presidente el señor Fujimori. Muchas gracias por la generosa invitación, Carolina. Para mí siempre es un honor. Mis saludos a todo Costa Rica, a todo América Central, por esta invitación. Realmente me siento muy feliz y contento. Yo quisiera anotar en la introducción que Alberto Fujimori, para ser muy precisos, no fue objeto de una imputación por delito de lesa humanidad. Lo que pasa es que aquí en el Perú, Carolina, en la sentencia por el caso de Barrios Altos y la Cantuta, luego lo haremos de ella más, casi como un pie de página, los vocales que condenaron, los jueces que condenaron a Alberto Fujimori, pusieron que ese delito, que era homicidio calificado, asesinato, según el derecho internacional era lesa humanidad, pero eso fue una opinión. En ese momento no estaba configurado como acto punitivo en el Código Penal. Por tanto, Fujimori no fue objeto de lesa humanidad, pero así lo han hecho saber en la sentencia y no te apenes porque en muchas partes se cree que es de lesa humanidad y Fujimori nunca fue sentenciado por lesa humanidad. Sin embargo, tu pregunta inicial es muy importante porque el contexto que el Perú vivía era aterrador. Yo lo viví de comienzo a fin. Los años 80 fueron los años de la década perdida. Pertenezco a la generación de la década perdida aquí en mi país. El terrorismo arreció con todo, con Abimael Guzmán, primero Sendero Luminoso y luego el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, grupos terroristas que quisieron, nunca lo lograron, hackear al Estado para no transformar el Estado, sino para destruirlo e inaugurar otro. Nunca tuvieron apoyo del pueblo, por tanto, nunca tuvimos en el Perú conflicto armado. Esto es muy importante precisarlo porque supondría la existencia de combatientes de uno y otro lado, donde uno es el Estado y el otro son digamos, guerrilleros o los levantados en armas. No, esto era sencillamente acto delictivo, terrorismo. Y eso arreció, comenzó en Ayacucho, se expandió por la selva y luego llegó a la costa, fundamentalmente Lima. Al final de los 12 años hubo más de 75.000 muertos, gran parte de ellos, por supuesto, por Sendero Luminoso, que incluso llegó a cometer asesinatos selectivos. Y lo otro era que en el contexto, la crisis económica en el Perú era tremenda. Teníamos una hiperinflación,
Es decir, éramos un país absolutamente vulnerable económicamente y en términos de seguridad. En medio de ello apareció Alberto Fujimori, que llega al poder, da medidas económicas y en las de seguridad logra evidentemente la detención de este señor, Abimael Guzmán, que va a la cárcel hasta su muerte, y el terrorismo comenzó a ser doblegado por una acción de política de Estado, ni siquiera del gobierno mismo, ¿no? Sino de política de Estado. Ese fue el contexto en el que nos encontramos. Y para hacerlo, seguramente debió valerse con del aparato coactivo y coercitivo. En ese marco es que surge el caso de Barrios Altos y la Cantuta, donde se imputa por los asesinatos de jóvenes estudiantes y de otras personas que estaban en dos casas en Barrios Altos y la Cantuta, en la universidad, y por eso fue condenado a 25 años de pena privativa de la libertad que comenzó, como sabemos, a efectivizarse luego de su intento frustrado de retorno al Perú, que va a Chile, está un tiempo y por una extradición, ya en Perú fue juzgado, detenido, encarcelado y estuvo en Barbadillo buena parte del tiempo en que tenía que pagar sus penas y en la mitad de ello o un poco más, fue objeto de un indulto que seguramente podríamos ahora continuar hablando. Señor Rodríguez, y es un hecho histórico el ingreso del presidente Fujimori ya con una orden de captura internacional. Era primera vez que se extraditaba a un presidente. Sí, sí, eso es cierto. Para poner más el contexto, Fujimori sale del país, va a una reunión internacional en Asia y desde el exterior renuncia a la presidencia por fax. Eso también hay que decirlo. En esa parte de su gobierno, que fue la segunda, hubo mucha corrupción, los famosos Vladivideos con su asesor, donde se empezaron a revelar gentes que pasaban por el SIN, el Sistema de Servicio de Inteligencia Nacional, la inmoralidad cundió, por eso dije que Fujimori quebró la moral nacional, hay que decirlo, y esta vorágine terminó con la detención de su asesor, Montesinos, también encarcelado, y él huye al Japón, donde está un buen tiempo, algunos años, hasta que decide volver al Perú, pero se va hasta Chile y de Chile se trae extraditado. Fue efectivamente al mismo tiempo que la primera vez que un presidente renunciaba por fax, la primera vez que había una orden de Interpol internacional para su detención. Señor Rodríguez, y tengo entendido que en el año 2007 es cuando se solicita el indulto por razones de humanidad al señor presidente Fujimori. Sí, bueno, Fujimori es traído finalmente a Lima desde Chile, procesado, condenado, y en ese marco, que eran 25 años, se requiere, se solicita, pero Fujimori, en la medida en que estaba en cumplimiento de su sanción, el expresidente Ollanta Humala públicamente ofrece la posibilidad de que sea objeto de un indulto humanitario Alberto Fujimori. Prácticamente emociona a los hijos que presentan un expediente para que se produzca este acto, que es una prerrogativa presidencial de acuerdo con la Constitución política, es una prerrogativa del jefe de Estado indultar como derecho de gracia. Ollanta Humala retrocede, no lo hace. Viene el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, hace una valoración, da a entender que este tema tenía que ventilarse y toma la decisión de indultar a Fujimori ya durante el inicio de su segundo año de mandato, el de el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y bueno, eso también ya sabemos que le ocasionó incluso una serie de conjeturas que al final terminó renunciando a la presidencia
Pedro Pablo Kuczynski asumiendo su vicepresidente Martín Vizcarra. Que inclusive el indulto se emitió el 24 de diciembre del año 2017, en una fecha muy celebrada por todos y próximas también a volver a celebrar el nacimiento de Jesús. Me acuerdo mucho como si fuera ayer porque yo seguí de cerca el caso, hasta llegué a presentar un amicus curiae a la corte, como amigo de la corte, un paper. Efectivamente fue objeto de indulto, pasó la Navidad con sus hijos, y entonces aquí en el país había mucha polarización y al final se presentaron protestas ante la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado, el gobierno y diría mejor la autoridad peruana judicial decidió devolverlo a la cárcel a Alberto Fujimori en un acto absolutamente atípico, porque no existe en el derecho comparado ninguna corte supranacional, sea en América, Europa o África o Asia, que haya tomado la decisión de ingresar en el derecho interno del Estado por el indulto. El indulto es absolutamente de derecho nacional o interno y es una prerrogativa del presidente. O sea, por primera vez en el derecho americano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ingresaba en el Perú para cambiar la decisión de un presidente. Algo inédito, eso se llama justamente el impacto en la soberanía del Estado. Y por supuesto, eso nos ha mellado mucho en el camino. La Corte no actuó como corresponde. Siempre he dicho que la Corte está llena de sesgo, como la propia Comisión Interamericana, los dos brazos articulados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y Fujimori fue devuelto, depositado otra vez, a pesar que la propia Constitución Política, Carolina, consagra que el indulto, que es una prerrogativa del presidente, es cosa juzgada. ¿Qué significa esto? Que no puede ser objeto de revisión ni de nada. No hay ningún recurso judicial o jurisdiccional posible que pueda impactar contra el indulto, que es más bien pétreo, porque es un derecho de gracia que le corresponde al presidente. Todo eso en verdad fue manoseado y hasta tirado al suelo, dañando severamente a la institución de la cosa juzgada, del indulto, en el Perú y por supuesto en América. Señor Rodríguez, y tal vez si hablamos un poco de este escrito que usted presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el Amigos Curiae, tal vez si nos comenta qué fue lo que usted le solicitaba en ese momento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, bueno, yo te agradezco por esa pregunta. Efectivamente, yo me constituí ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, envié un paper de más de 25 páginas en la que sostenía que Alberto Fujimori primero no se tocaba para nada la condena de Fujimori a 25 años de pena privativa de libertad. Eso significa que nadie dudaba, ni ponía en tela de juicio, ni cuestionaba ni nada la culpabilidad de Fujimori. Y que debía distinguirse, me refería a la Corte, que lo que cabría relevar era el indulto que interrumpió esa sentencia. Entonces, el indulto, le dije a la Corte, no es caso de la Corte. Como no es un caso de la Corte, ¿cómo la Corte puede intervenir en el indulto? Por eso es que no existe ninguna jurisprudencia, ni del sistema interamericano, ni de la Unión Europea, ni del sistema africano o asiático, donde haya ingresado en el derecho interno una decisión interamericana. Y por eso dijimos que son dos cosas distintas. La interrupción se hizo, dije mi amicus curiae, con el único objeto de perdonar la pena. Porque si iban 12 años, se interrumpe y ya no se cumplen los 25 años. Por supuesto que fueron mucho más. Y entonces, claro, era distinto
porque todo el mundo estaba creyendo que se le estaba perdonando a Alberto Fujimori, se le estaba declarando inocente cuando se le indultaba. No, indultado como ahora que acaba de aplicarse su excarcelación bajo la dinámica que tiene el indulto, Alberto Fujimori sigue siendo para el derecho culpable. Nada más que lo que se le ha perdonado no es el delito, sino la pena, el cumplimiento de la pena. Son dos cosas distintas que tenemos que entender. No se olvida el delito y sí se perdona la pena o sanción a la que fue objeto por el tribunal peruano eh, años atrás. Señor Rodríguez, y ahora le toca al turno a la señora presidenta, quien es la que da el visto bueno, por decirlo de una manera muy coloquial, que se efectúe este indulto. Y lo hizo el gobierno del Perú a través del Ministerio de Justicia, que es el ministerio del que depende el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE. ah, Dieron luz verde al cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional que exigió por esa decisión la excarcelación inmediata de Fujimori. Eso ya se acaba de hacer. Fujimori es libre y esa libertad le permite toda su movilización con tranquilidad porque ha sido justamente perdonada la sanción. O sea, él es libre por el indulto que mereció en su momento por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. De manera que, claro, hay en un país como el Perú bastante polarizado quienes quieren que retorne a la cárcel. La Corte Interamericana ha mandado algunos recursos, todo eso son latigazos o manotazos de ahogado, Eso le iba a porque preguntar. nada, perdóname Carolina, nada es más fuerte que el principio de soberanía del Estado, que el Tribunal Constitucional del Perú ayer ha hecho respetar, significando un punto de quiebre, de dignificación del derecho peruano, que esto es muy importante frente al sistema supranacional que respetamos, pero que en verdad, perdóname, estaban metiendo sus narices donde no le corresponde al sistema interamericano de la OEA de la Corte que tiene su sede en Costa Rica, país amigo, hermano y tan querido por mí. Señor Rodríguez, porque la Corte, digamos, en esta última ocasión, ellos lo que dicen es que no se diera la resolución, no se efectuase el indulto hasta que existiera una revisión. Eso es una pretensión en verdad dislocada porque la Corte no tiene facultad para revisar nada respecto de la carpeta sobre indulto de Fujimori. El caso de la revisión de qué, del caso del expediente por 25 años, ¿eso van a revisar? Si ya sabemos que el cumplimiento estaba cumpliéndose cabalmente, lo que ha habido es una interrupción de ese cumplimiento por un indulto. La Corte no tiene facultad para revisar un indulto. Eso es puro engaña, muchachos. Se quiere decir a la gente, se quiere engañar a la gente, al imaginario social panamericano y mundial que es así. Incluso irresponsablemente, Carolina, algunas autoridades como ex cancilleres que han tenido participación importante en la propia Corte han dicho que el Perú va a terminar constituido en paria. ¿Paria de qué? ¿Será paria él? Y estoy refiriéndome puntualmente al ex canciller Diego García Sayá. Yo soy muy directo acá en Perú, ¿ah? Pero paria de nada porque todo lo estamos haciendo pegados al derecho internacional americano. Nosotros no nos hemos declarado rebelde a ninguna sentencia. ¿Por qué no nos hemos declarado rebelde a ninguna sentencia? Porque no hay sentencia sobre el indulto, porque el indulto no es un caso de la Corte y porque no hay rebeldía sobre la condena. La condena se estuvo cumpliendo, nada más que fue interrumpida por un derecho de gracia.
Todo esto no se dice a la gente ni a los periodistas de diversas partes del país que están creyendo que Fujimori está saliendo por la puerta falsa. No es verdad. Aquí todo se condice con la naturaleza del indulto. Y si miramos la Constitución política, Carolina dice que el indulto es cosa juzgada, o sea, no se puede revisar y es un derecho de gracia. También se ha inventado en los últimos años la teoría de que hay indulto humanitario. No existe en general el indulto humanitario. El indulto es el indulto. A veces se cree y mal que solamente se indulta a los que están en fase terminal, están muriéndose. No es verdad. Se puede indultar a cualquier persona como se hace o como se hacía antes en las fiestas de Navidad, en los tiempos del Día del Padre, de la Madre, 28 de julio, que son fiestas patrias, a los que se portan bien, a los que tienen buena conducta, los que tienen afán resocializador y son gente sana. Entonces aquí se ha hecho toda una invención con el único objetivo de que Fujimori no salga de la cárcel. ¿Cómo se llama eso? Se llama ensañamiento y mezquindad. Ensañamiento porque finalmente es una persona humana. Eso no se puede permitir. Y aquí han habido varios clérigos en el Perú, purpurados, un purpurado que se ha referido al indulto de Fujimori y a su caso de libertad cuestionándolo. Le tengo mucho respeto al reverendísimo Barreto, Cardenal Barreto, pero un principio fundamental de un sacerdote es el amor al prójimo, así sea el mayor monstruo de la naturaleza, que no lo es Fujimori. Pero tiene que haber cordura con el Evangelio, ni siquiera declarar, porque colisiona con las bases en verdad profundas del amor que está en el Evangelio. Ama a tu enemigo y que no prospere la política en estas cosas. Cuidado con eso. Eso es mezquindad o eso es ensañamiento. Y mezquindad porque Fujimori, como me preguntaste al comienzo, Carolina salvó al Perú del abismo, del terrorismo y el abismo económico. Y eso no se reconoce. No he dicho que el Perú, por los arreglos de Fujimori, en los 2000 hacia adelante, los últimos 25, 23 años, hayamos desarrollado nuestra vida en piloto automático. No, no he dicho eso. Pero qué duda cabe que Fujimori sentó las bases para que el Perú pudiera recuperar su estabilidad económica y la paz que no tuvimos durante esos años, en verdad, que me tocó a mí vivir como joven, como niño, estudiando en medio de apagones, asaltos y matanzas en las calles, atentados terroristas. Todo eso fue la década perdida que no se piensa un solo instante a la hora de mirar el caso de este presidente peruano de los años 90. Señor Rodríguez, y aquí, digamos, volviendo al tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hay digamos, no hay un desacato a la medida porque ellos lo que están diciendo es que quieren revisar. Entonces no es que hay una sentencia en el tema en relación al indulto específicamente. Por supuesto que no lo hay, Carolina, porque si el indulto fuera un caso de la Corte, que no lo es, pero si lo fuera, sí habría un desacato, pero no es un caso de la Corte. El indulto es una prerrogativa de un jefe de Estado de puro derecho nacional. La Corte no puede hacer suyo lo que jamás ha sido un caso elevado a la Corte. El caso es Barrios Altos y la Cantuta, que es distinto. Pero, por favor, el caso de Barrios Altos y la Cantuta mereció una condena y Fujimori estaba en la cárcel. Entonces, esa condena se ha interrumpido por el indulto. ¿Cómo puede la Corte inmiscuirse en el indulto? Que se inmiscuya en la pena por 25 años, eso sí, pero en el indulto no puede hacerlo. Y Fujimori está libre, no porque
a los magistrados del tribunal se les ha ocurrido que 25 años son muchos y que hay que reducirle la pena. No, sino porque ha habido un indulto que es cosa juzgada y que no tiene ni siquiera una relación indirecta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué no dicen la verdad a la gente, a los peruanos y a nuestros hermanos del continente? Es lo que pregunto. ¿Por qué juegan con las palabras? ¿Por qué politizan? ¿Por qué llevan este asunto a esos niveles? No seamos en verdad creadores de espacios conflictuales internos que a nada bueno nos van a llevar. Señor Rodríguez, muchas gracias. Y otra consulta más que surge en esta conversación y de la cual le agradezco mucho su tiempo de podernos poner en contexto y qué es lo que está sucediendo en Perú. Esto abre también una puerta a que expresidentes que han encarcelados se les pueda indultar porque es la primera vez que se efectúa a un presidente de la República. Mira, Carolina, el indulto es una prerrogativa del presidente de la República y se la puede dar, dije en una columna reciente, hasta el demonio, para que se entienda que el presidente la puede conceder. El indulto no es relativo, es absoluto. Viene del derecho divino del pasado, es una manifestación que cae in pectore en el presidente de la República. Yo escuché ayer que decían algunos que es que el indulto produce cosa juzgada, pero la cosa juzgada es solamente nacional y no tiene que ver con lo internacional. Un trabalenguas en verdad de pura aberración jurídica. El indulto es interno, puro derecho interno, y está con un escudo protector que se llama soberanía y nada ni nadie puede intervenir allí. Por tanto, la Corte no puede asumir que hay rebeldía de nada o que hay incumplimiento. El caso de la sentencia ahí está intacto, solo que, repito, reitero, se ha producido un indulto y el indulto es exógeno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es como debe entenderse jurídicamente, sin ningún tipo de apasionamiento, sin ningún tipo de subjetividad, y es erga omnes. Mañana se quiere indultar a otra persona que no sea del gusto de aquellos que, por ejemplo, les caiga bien Fujimori, pues tendrá que ser indultado, porque así es esta prerrogativa, que, por cierto, está en prácticamente todas las naciones del mundo como una prerrogativa del presidente de la República o del jefe de Estado. Señor Rodríguez, y en este caso ya es en firme, porque recordemos que en el 2018 hubo como retrocedió, por decirlo así, muy coloquialmente, en las instituciones judiciales y revocaron el indulto. En esta ocasión no existe esa figura que se pueda dar. No es posible porque la revocatoria, o sea, retroceder todos, sería solamente si los elementos en el expediente fueran falsos, como pasó con un caso aquí en el Perú. Alguien mereció indulto porque parecía que estaba enfermo y luego se le vio en la playa que estaba prácticamente listo para correr olas. Eso era falso. Se cayó como un castillo de naipes. Aquí no. Aquí estamos frente a un caso de una persona que es mayor de edad, que tiene un problema en la lengua, que médicamente está demostrado, ¿no es cierto? Que tiene problemas cardíacos, qué sé yo. O sea, todo eso no es un invento. O sea, es una realidad. Pero además de eso, en verdad, el indulto no necesita esas características, sino la decisión del jefe de Estado para concederlo. Aquí seguimos creyendo que para indultar alguien tiene que estar muriéndose. Y No es, el indulto eso no no es son por verdad. razones humanitarias de condición del privado de libertad. Es que se pueden dar por razones humanitarias, pero es que no es la única razón. Se puede dar porque en el jefe de Estado ha surgido la idea de que la persona la merezca porque su honor ha sido elevado
porque ha demostrado su afán resocializador y no está muriéndose, está intacto, como ha pasado en otros casos en el pasado. Pero aquí se incluyen presupuestos prácticamente al mejor postor de la imaginación. Señor Rodríguez, ¿qué le parece si hacemos una pausa y ya volvemos con este tema tan interesante de conocer qué es lo que está sucediendo en el Perú para saber qué es lo que le espera al Perú una vez después de la salida del señor presidente Alberto Fujimori? Claro que sí, gracias. Muy buenas tardes. Sigo conversando con el señor don Miguel Ángel Rodríguez Macay. Él fue ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú en el año 2022 y es experto en relaciones internacionales y derecho internacional. Y también ha estado muy de cerca con el caso del proceso de indulto al señor presidente Alberto Fujimori, quien gobernó la República del Perú entre los años 1990 y el año 2000 y fue 3 veces electo presidente de la República. Señor Miguel Ángel, muchas gracias por el tiempo que me concede y por retomar otra vez este tema tan interesante. Hablábamos Gracias. de, hablábamos de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí dictó sentencia en los casos que sucedieron en 1990 y 1992 en Barrios Altos y Cantutillo. Me Cantuta, sí. Cantuta, Eh, perdón. Ese fue un caso que se vio pues en el ámbito jurisdiccional nacional y que se elevó a la corte, fue a la corte porque justamente los familiares de las víctimas recurrieron a través de la Comisión Interamericana que se constituyó en parte y litigó ante la corte. Eso a mí me pareció bien, porque si uno se siente insatisfecho con el derecho interno, va al derecho internacional, eso me parece bien. Y todos vimos que ha seguido toda una secuencia. La justicia peruana sentenció a Fujimori en el 2006, 2007, o sea, recién hubo sentencia para Fujimori de un caso que estaba allí ventilándose. Por tanto, ese sí fue un caso que llegó a la Corte Interamericana y su cumplimiento escrupuloso. Fujimori estaba encarcelado en el penal en Barbadillo. Nadie objeta su culpabilidad y de pronto llegó el indulto. ¿Y el indulto que tiene que ver con la Corte Interamericana? Donde se ha visto que quien lo concede, que es el presidente, le va a consultar a la Corte. Le va a decir, por si acaso, al señor lo voy a indultar. No se metan por si acaso. Eso no existe. Todo eso es una pantomima irreal. Entonces, ¿habría alguna razón para que el Estado peruano sea sancionado porque ha decidido de manera soberana a través del indulto establecido en la Constitución Política? ¿Cuál es el acto rebelde? El caso de Fujimori por los 25 años está intacto. ¿Quién ha tocado la sentencia? Nadie, solo que ha sido interrumpida por la prerrogativa del indulto. Entonces esto tenemos que decirlo siempre para que la gente en verdad se dé cuenta y se percate que una cosa es el caso que nadie tocó, que nadie cuestionó porque fue sentenciado y técnicamente por su sentencia, como lo dije en el Amicus, se constituyó un delincuente Fujimori, porque todo aquel que está sentenciado es técnicamente un reo, un delincuente, un reo. Bueno, se le ha perdonado la pena y sigue siendo culpable Fujimori. ¿Por qué no es difícil entender eso? Por tanto, en ninguna parte del mundo el Estado tiene que dar cuenta de la supranacionalidad por instituciones o por prerrogativas de puro derecho nacional. Carolina, eso no existe. Y la Corte también lo sabe, pero es que la Corte ha caído en el juego de quienes buscan que Fujimori muera en la cárcel. Ha caído en ese juego o está en contertulio con esa gente. Y eso es, por eso digo que
La Corte le ha hecho mucho daño con la comisión al Perú. No está con los intereses erga omnes de todos los peruanos y ha terminado sesgada e ideologizada. Ahí está lo grave de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor Rodríguez, ¿y qué podemos esperar ahora, una vez que ya fue efectivo el indulto en el Perú? Porque en torno a la figura del presidente Fujimori siempre hay, por un lado, sus detractores y las personas que están a favor. Mira, lo voy a decir de otra manera y quizás lo que te diga ya no es jurídico, sino más político, porque los académicos tenemos que hablar de política, no hay que tenerle miedo, pero es que comprenderás que la libertad de Fujimori ya para sus detractores supone que el Fujimorismo empieza a levantar. Entonces es una amenaza política porque seguramente puede conseguir votos y volver a la presidencia. No él, su hija o quienes están cerca de ella, qué sé yo. ¿No? Esa es la lectura de quienes quieren a Fujimori que muera en la cárcel para que el Fujimorismo no levante. ¿Te das cuenta cómo se lleva a nivel político un asunto Judicial. delictivo, un asunto penal? Fujimori es libre y él puede salir del Perú. ¿Ah? El indulto no es para que solamente esté dentro de la patria, puede salir, entrar, puede hacer con su vida lo que quiera porque es libre. Ahí sido indultado. Pero ya vas a ver tú que inmediatamente ahora lo van a volver a imputar para que vaya otra vez a la cárcel, para que otra vez esté yendo a los juicios, con lo cual, con la edad que tiene, ya todo eso, por supuesto, va a ser prácticamente imposible. Pero lo que van a buscar es que este señor expresidente termine sus días intranquilo y buscando siempre mermarlo para mermar también al fujimorismo, que es lo que yo estoy leyendo políticamente. Entonces, tampoco es para que los fujimoristas ahora empiecen a jugar con la figura del expresidente. Cuidado con eso. Aquí, los que hemos defendido el indulto a Fujimori, lo hemos hecho porque somos muy pegados al derecho, Carolina, no a Fujimori. No somos fujimoristas, ni nos debemos a los fujimoristas ni a nada. Por lo menos quien habla, no tengo hipoteca con nada ni con nadie. Y aquí en el Perú todo el mundo sabe cómo soy en mi línea como académico cuando decido entrar en política y salir de ella, sin ningún tipo de hipotecas. Pero aquí nadie debe sacar provecho, ni los fujimoristas, comenzando por ellos, de la libertad de Fujimori, ni los que buscan que sea retornado a la cárcel. Entonces, con esto ya se da un cierre a lo que fue estos años de mucha angustia en el Perú, como fue cuando estaba la organización terrorista Sendero Luminoso y del cual ahí sí hubo una lucha muy fuerte, tanto así que judicialmente se entabló la demanda de que sí hubo una utilización indebida de las autoridades del entonces. Sí, es verdad que, mira, nosotros hemos pasado por mucho para volver a la paz que Fujimori nos dio. Y por eso yo que vi la violencia de cerca en las calles de Lima, de Surquillo, mi barrio querido de toda la vida, ¿no? Escuchábamos un atentado en Miraflores, cruzábamos la vía expresa del Paseo de la República aquí en Lima y ya estábamos en Miraflores para mirar los atentados que se hacían en esas zonas. Cruzábamos la pista los jóvenes, los muchachos, los que hemos vivido y hemos estudiado en San Marcos, hemos visto en verdad la violencia que querían instalar en nuestra universidad y que no permitimos, los que hemos estado en los paraderos y hemos podido salir de ellos con la bendita gracia de la Santísima Trinidad y no hemos acabado muertos. Todos esos episodios, ¿por qué no le vamos a agradecer a este Señor que nos dio la tranquilidad a los peruanos? No seamos mezquinos, que es lo que se requiere en estos momentos. Por eso, en mi reciente columna, aquí en Lima, llamo a la paz sin polarizaciones, basta ya. Pensemos en la agenda del país, pensemos en la agenda nacional y no en estas visiones partidocráticas, ni siquiera partidocráticas, sino de estos grupúsculos
que quieren acometer a cualquier precio para seguramente querer el poder. Hay que querer el poder, sí, pero democráticamente y en elecciones, y no valiéndose de personas, de sus estados, como hemos visto ahora con Alberto Fujimori, y en el pasado con otro presidente que se llamó Augusto B. Leguía en los años 20, el oncenio de Leguía, satanizado como Fujimori. Muchas gracias, señor Miguel Ángel Rodríguez Macay, por habernos dado el tiempo y por haberme dado todos los detalles de cómo ha sido tan largo de este proyecto del indulto, todos los diferentes procesos que tuvo que pasar para que hoy el presidente Alberto Fujimori durante 1990 y el año 2000, que fue electo 3 veces presidente de la República del Perú, esté en libertad, señor Miguel Ángel. No, pues muchas gracias a ti, Carolina. Mi saludo a todos los hombres del derecho en Costa Rica. Tengo grandes amigos en el ámbito, en el contexto de la corte, como no. Cuando yo critico a la corte, jamás critico a las personas. Mi saludo a a toda la juridicidad costarricense y a todos los hombres y mujeres del continente que van a Costa Rica. El mayor de mis respetos para todos ellos y para ti también. Gracias, Carolina. Muchas gracias, señor ministro.